Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta primer jornada de el segundo B-Learning correspondiente a la unidad 2 del curso, lo de los agregados anuales. Vamos a tocar todos estos temas que tienen que ver con aspectos macroeconómicos y que son muy importantes y que hoy en día están siendo muy debatidos, noticias de primera plana. Hemos tenido una economía tanto en lo nacional como en lo global, muy convulsionada en estos temas macroeconómicos. Se está tratando muchos temas, por ejemplo, de el desempleo, la inflación que está muy crítica, los déficits fiscales, la misma reforma tributaria que en este momento se está tramitando, que todos esos son temas de esta unidad 2. De tal manera que es muy importante, a todos nos preocupa y a veces no comprendemos, y lo que nos va a permitir esta unidad 2 es precisamente comprender cómo funciona todos estas variables que son tan importantes medir y hacer seguimiento y que a todos nos afecta. Juliana me dice que casi no escucha, pero no sé los demás, porque de pronto es asuntos allá de sus parlantes. ¿No escuchan bien? Sí, señor, se escucha bien. Ah, bueno, de pronto Juliana que Sí, revise señor. el volumen de sus parlantes. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la presentación? Sí, señor. Perfecto. Entonces, como les decía, pues vamos a tratar estos temas conceptualmente. Vamos a hacer una contextualización con la realidad y vamos a hablar un poquito también de lo que son los ejercicios de la tarea. Hacia el final hacemos el diligenciamiento del registro de asistencia y de la evaluación. ¿Todos los que están acá se inscribieron? ¿Están inscritos? ¿O alguien Sí, no está señor. inscrito? Sí, señor. ¿Por qué es importante que estén todos inscritos? Porque los voy a ver en el sitio donde yo les voy a colocar después los puntos. Si alguien no se inscribió y asistió, así diligencie hoy la asistencia, no lo voy a encontrar en el aplicativo nuestro donde se califica la asistencia al B-Learning. Entonces es muy importante que estén inscritos. Por ejemplo, Juan debe entrar a su curso, ahí está el sitio para inscribirse, por favor se inscribe para que yo lo encuentre, ¿sí? Porque hoy me va a llenar la asistencia y cuando yo descargue el listado de asistencia y vaya a buscar en el listado donde colocan los puntos, no lo voy a encontrar y no voy a poder colocarle los puntos. Jessica, ¿dónde se Buenos días. inscribe uno? En el curso. Buenos días, tutor, con Marley Helves. Buenos días. Una pregunta, pues yo entro a la página de aquí de la web y pues a mí me parecen el programa de jornada, las fechas y pues no sé, no me dio la opción de escribirme. Yo lo Sí. único que hice fue Cuando usted ingresar. ingresa a la plataforma, usted encuentra los nombres de sus cursos, ¿cierto? Sí, señor. Y debajo del curso de Fundamentos de Economía y de pronto de otros cursos que tienen B-Learning, dice inscríbete al B-Learning, ¿sí? Ahí está el sitio antes de entrar al curso, porque dentro del curso no está. Antes de entrar al curso, cuando encuentra los nombres de sus cursos, ¿sí? Ahí está el sitio para inscribirse. Profe, pero si se inscribieron en el primero, de una vez quedan inscritos acá. No sé, pues a mí me pasó así. Yo me inscribí en el Sí. primero y de una vez me da la jornada del segundo inmediatamente. Eso les iba a decir, que no necesitan inscribirse cada vez que hay sesión. Con que se inscriban, una vez quedan inscritos para los demás. De hecho, muchos estudiantes se inscriben en el segundo, otros se inscriben hasta el tercero. Pero si han asistido al primero, al segundo y se inscriben en el tercero, me va a aparecer las 3 casillas
Y como yo tengo la información de que asistieron al primero y segundo y no estaban inscritos, pero ya ahora sí están inscritos, yo les puedo colocar eso, pero la idea es que se inscriban una sola vez, lo más pronto posible, una sola vez, les va a aparecer ahí la inscripción. Tutor, Sí, lo que pasa es que, o sea, yo hago todo, pero a mí no me aparece el SEA donde yo estoy matriculada, me aparece Vélez. sí, porque yo estoy en Vélez, entonces para toda la zona, porque es que no puedo abrir un espacio para cada uno de los centros, se abre un espacio para toda la zona desde un centro, ¿sí? En este caso estoy en Vélez, entonces lo abro desde Vélez y por eso aparece Vélez, Ah, ok. ¿sí? Aparece Vélez, pero es para todos los estudiantes de la zona, porque los millennials son una estrategia zonal de la zona, ¿sí? Hay otras zonas donde acá nombran un docente para cada centro, entonces abren, si tienen 7 centros, abren 7 sitios y en los estudiantes de cada centro se inscriben pues su centro. Pero para el caso de la zona centro-oriente, nosotros abrimos un solo sitio para asistencia al e-learning que dice Vélez. Nicolás me dice que no sale para escribir. Claro que sí, Nicolás. A todos les aparece el sitio para inscribirse. Y algo que me están escribiendo en el chat, Juan, es precisamente, eso es, creo que es la programación que ya le aparece si se inscribió, ¿cierto, Juan? Está inscrito, dice próxima jornada sábado. Hoy, usted está inscrito porque esto es lo que le aparece a usted ya en la plataforma en su curso. ¿Sí? Pero para todos está el sitio para inscribirse. Bueno, hecha la aclaración, revisen. Si no están inscritos, inscríbanse para que podamos nosotros colocarle los puntos. Retomando un poco, sabemos que hay 3 agentes en la economía: las familias, el Estado y la empresa. Así que cada uno de los agentes tiene una función muy específica. Las empresas producen bienes y servicios que se las ofertan a las familias y las familias consumen bienes y servicios que demandan de las empresas. Asimismo, las empresas demandan factores de producción que son ofertadas por la familia. Y eso era el tema del flujo circular de la economía, como para hacer un poquito retroalimentación, y que ustedes tuvieron 3 ejemplos de situaciones con las cuales confeccionaron esos 3 flujos circulares de la economía, teniendo en cuenta eso. Pero hay un aspecto muy importante, que es que hay un tercer agente que no interviene ni en el mercado de bienes y servicios ni en el mercado de factores de producción, porque de hecho el Estado no le ofrece factores de producción a las empresas, por ejemplo. Y la función de ese Estado, ¿sí?, es mantener la regulación, la organización, la vigilancia de todas las actuaciones económicas. Ese Estado como tal sabemos que tiene tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y entonces el ejecutivo es el que se encarga de organizar y administrar todos los aspectos económicos y de regularlos. Pero igualmente está el legislativo, que es el que dicta las normas, leyes, para que se pueda hacer toda esa regulación y para que haya ese marco legal, ¿sí?, que le corresponde a la justicia estar pendiente de las actuaciones que tengan que ver con eso. Entonces, los 3 poderes del Estado se involucran profundamente en la economía. Por ejemplo, esta semana veía que una de las cosas que habían quitado de la reforma tributaria lo han tenido que eliminar porque precisamente había una sentencia del Consejo de Estado que no permitía hacer eso. Entonces, eso es una actuación del Poder Judicial frente a una situación económica para hacer respetar la Constitución. Entendido eso, nos vamos acercando y contextualizando de lo que es la importancia del Estado en el manejo global de la economía. Sabemos que las familias y las empresas son la parte individual de actuación económica, por el mismo flujo circular de la economía, que interactúan empresas y familias a través de los 2 mercados. Pero que en lo global es el Estado el que está
encerrando todas esas actuaciones económicas. Y obviamente, pues este era el diagrama de los flujos circulares de la economía, el cual ustedes ya pues lo aprendieron y fue tema de evaluación pasada. ¿Hay alguna inquietud sobre esto que vimos la vez pasada? Que les haya quedado como ese vacío, que vieron que les calificaron mal y no entienden de pronto bien por qué no les quedó bien este diagrama, que lo que hace es mostrar gráficamente cómo se da cada una de las actuaciones. ¿O les quedó claro? Sí nos quedó claro, tutor. Listo, avanzamos. Bueno, ahora, hicieron un mapa conceptual sobre la división de la economía. Y aprendieron que hay dos áreas en la economía, que es la economía positiva y la economía normativa. Y que la economía positiva era la que describía todos los hechos, fenómenos, problemas que se enfrentan a diario en la economía, pero también describe cosas positivas, una oportunidad de productiva, una oportunidad que se da en el mundo por X o Y razón, también lo describe. Entonces, todo hecho económico positivo o negativo, al describirlo mediante investigaciones, ¿sí? Es lo que se conoce como economía positiva, por eso se habla de economía descriptiva. Y que esos hechos, fenómenos o problemas tienen dos características, o corresponden a las empresas y a las unidades familiares, o corresponden a agregados nacionales. Cuando corresponden a situaciones individuales de empresas o familias, entonces sabemos que es de la teoría económica microeconomía, pero que cuando son de tipo global de toda la economía, corresponden a la teoría económica de la macroeconomía, para que tengamos bien diferenciado los aspectos de teoría micro y macro. Por ejemplo, ustedes ya revisaron un poquito de qué se trata la próxima tarea, la tarea 4. ¿Han visto en la agenda del curso o ya han ido mirando? Sí, ¿Cuál es el señor, hay tema? que hacer un ensayo, hay que hacer un ensayo y tenemos que desarrollar, hacer unos ejercicios del PIB y qué otras cosas. Esa es la tarea 3. Yo pregunto por la tarea 4. El tema de la tarea 4, ¿cuál es? No, es así, no, tutores, así no voy a entrar todavía. ¿Ustedes han mirado la agenda del curso? Tarea por tarea, cuándo se abre, cuándo se cierra, todo. Ahí dice unidad 3, inicia el 24 de octubre y el tema es el mercado, la oferta y la demanda. ¿Ese a qué teoría corresponde? ¿A la micro o a la macro? Macroeconomía. ¿A la macro? No, es a la micro. Porque el tema del mercado es un tema de cómo actúan las empresas y las familias, los consumidores. ¿Se acuerda que en el flujo anterior que vimos, aquí hablamos de mercado de bienes y servicios, mercado de factores? ¿Y quiénes son los que interactúan en los mercados de bienes y servicios de factores? Las empresas y las familias. Y acabo de decir que los temas del orden de empresarial o de las familias es microeconomía y que los temas globales de la economía es macroeconomía. En resumen, esta tarea 2 toca aspectos de macroeconomía. Esta tarea 3 toca aspectos de macroeconomía. Y la tarea 4, que es la que sigue después del 24 de octubre, toca aspectos de la microeconomía. Por eso la tengo encerrada en rojo. Ahora, todos esos problemas que se describen a nivel macroeconómico y que son investigados previamente para mostrar qué es lo que está pasando, ¿sí? Tienen que ser abordados por la economía normativa para mirar qué es lo que debería hacer y si está correcto eso que debería hacer o se salió de lo que debía ser a un estado de lo que no debe ser para poder generar las políticas públicas de ajustar y volver al equilibrio hacia lo que debe ser. Han revisado, yo he hecho recomendaciones desde
la primera web sobre que lean muchas noticias, estén muy pendientes de las noticias económicas. Esta semana salió el anuncio del DANE de cómo va la tasa de inflación. ¿Escucharon algo? ¿O no? ¿Alguien oyó alguna noticia? Pues el director del DANE dijo que la inflación en lo que llevamos corrido de 12 meses está por el orden de los 11 puntos y algo. Es altísima. Y más allá de que lo diga el director del DANE, todo lo hemos sentido en el bolsillo. Cómo han subido los precios. ¿Cierto? Entonces, ese tema es un tema de orden nacional, macroeconómico. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué creen ustedes frente a la inflación o variación de los precios? ¿Qué es lo que debería hacer para hablar de economía normativa? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Está bien que esté así? Sí, Juan nos dice que 11.73, correcto. ¿Y eso está bien? No, señor. No. Entonces la economía normativa me dice, lo que debería hacer es que la inflación debe estar en el orden entre el 2 y el 4%, sería una inflación normal y manejable. Pero estamos muy por encima. Nos salimos de lo que debería ser. Hay que generar unas políticas económicas. ¿Qué es una política económica? Pues una serie de decisiones para revertir esas inconsistencias, ¿cierto? Y estos días se ha hablado mucho de cuáles medidas se están tomando para, como política pública, para precisamente llevar a la inflación ese control y llevarla hacia donde debe ser. ¿Han oído en noticias cuál han sido como esas decisiones de política económicas? El Banco de la República quiere subir la tasa de interés. Correcto, es una de las medidas. Todo en el mundo, muchísimos países están con esa situación problemática porque es una situación muy difícil para una economía que la inflación se dispare, porque va a llevar a un tema que vamos a ver más adelante que se llama recesión económica. Entonces, la manera como se pueden tomar una de muchas medidas es subir las tasas de interés. ¿Qué busca subir las tasas de interés? Pues que al estar más caro el endeudamiento, las personas se abstienen de tomar plata prestada, porque si estuviera barato, las personas se animan a tener plata y esa plata lo que van a hacer es demandar bienes y servicios, y cuando la demanda de bienes y servicios sube más allá que la oferta, los precios se suben. Es una manera de controlar o desestimar las necesidades de consumo, los deseos de consumo, es colocar caro los créditos para que la gente no se anime a tener plata en el bolsillo que va a gastar. ¿Sí me entienden? Eso es, cuando lo veamos el tema del mercado, vamos a ver cómo se comporta la demanda y la oferta, porque cuando hay mucha demanda y poca oferta, los precios se disparan. Eso lo sabemos todos. Cuando todo el mundo quiere comprar algo y eso es escaso, ese algo, los precios se disparan, se pone más caro. Entonces, eso es lo que busca los estados con una política que se llama la política monetaria, que es subir en este momento para tratar de controlar la inflación. Hay 4 políticas grandes en un estado, que es la política monetaria, que es la que tiene que ver con controlar el flujo de dinero en la economía y le corresponde al Banco de la República. Está la política fiscal, que es la que tiene que ver con los ingresos y egresos del estado, que vamos a verlo hoy, como ustedes pudieron ver en el tema del ensayo. Está la política de comercio exterior, que tiene que ver con todo el manejo que se le da a importaciones, exportaciones e ingreso y egreso de dólar en la economía, que finalmente vienen a determinar un factor muy importante, que es la tasa de cambio, o sea, el valor del dólar, que es una de las causas precisamente en este momento de la inflación. Y la cuarta política tiene que ver con la política de empleo. La política de empleo tiene que ver con todo lo que hace el Estado para que haya la mayor cantidad de gente empleada. Todas esas políticas pues le apuntan a que hay una estabilidad en la economía, las 4.
Bueno, entonces ya entendimos dónde nos ubicamos en esta unidad. Temas macroeconómicos, temas de presencia y cumplimiento de funciones del Estado, temas de decisiones que son las políticas públicas para poder mantener una economía sana en la medida de las posibilidades que se puedan implementar las decisiones del Estado. Entonces, ahora sí vamos con las funciones del Estado. Entonces, ese Estado le corresponde estar pendiente, porque todo lo que nos pasa le echamos la culpa al Estado. Ah, suben los precios, Estado, arreglen. Ah, no hay vías, Estado, pónganos vías. No hay salud, Estado, por favor, salud. No hay educación, Estado, y todo es el Estado del Estado. El Estado es el papá de todos, ¿sí? Pero el Estado, como en cualquier economía familiar, si el papá no tiene buenos recursos, no va a poder solucionar todo lo que le piden los hijos y todos los gastos familiares. Entonces tiene que pensar cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos y cómo administro esos gastos. ¿Sí? Por favor, hay un micrófono abierto. Entonces el Estado le corresponde la responsabilidad. Porque usted imagínese que no le alcance el papá la plata porque la malgasta, porque no tiene ingresos suficientes, porque los gastos son entonces, todos los hijos y la esposa. Papá, dame plata, papá, plata, necesitamos plata, plata, plata. Y entonces el papá dice, ¿y yo cómo hago? Tengo que aprender a manejar bien. Disculpan, voy a mirar. Ana Gómez, por favor, micrófono. Ana. Listo, Ana, gracias. Entonces, ese es el, digamos que el tema, las funciones del papá Estado. Una, obviamente, tal vez la primera y muy importante función es cómo manejo mis gastos, porque yo tengo idea y tengo conocimiento qué ingresos tengo, ¿sí? Cómo manejo esos gastos con esos ingresos tengo, ¿sí? Y es el tema, cómo el Estado hace su financiación. ¿A través de qué? Pues de lo que recauda. Por eso para las políticas del Estado tiene que abordar primero, cada vez que entra un gobernante, lo primero que tiene que abordar es decir, yo quiero hacer esto y esto para tener un país con todas sus necesidades satisfechas, pero con la plata que veo que está recogiendo, ¿me alcanza o no me alcanza? Si no me alcanza, voy a tener que buscar más plata. Papá que no le alcanza porque tiene muchos gastos con los hijos, porque ya pasó del colegio a la universidad y es más plata y todas las cosas, entonces dice, tengo que buscar otro empleo, otra fuente de ingreso, mirar qué emprendimiento hago, buscar. Entonces al Estado, por eso, para entender el tema de la reforma tributaria, lo primero que hace es cómo voy a financiar ese gasto nacional. Y obviamente he hecho mano de qué recaudos tengo, si me alcanzan o no me alcanzan. Ustedes han oído que el presidente Petro dijo que para poder cumplir con su plan de gobierno, por el cual la mayoría de los colombianos le votaron y están ilusionados con que él cumpla con todo lo que prometió, ¿sí? Lo primero que dijo es, me faltan plata. ¿Cuánta plata dijo que le faltaba al presupuesto nacional? ¿Cuánta plata? 50 billones. 50 billones. Sí, señor, le faltan 50 billones, pero en el cuatrenio, ¿sí? Para esto se propuso una meta que va a presentar una reforma tributaria que es la manera como el Estado recauda, ¿sí? ¿Sí? Y dijo que con 25, que con que le aprobaran unos cambios que tiene que hacer, de quitar unas excepciones, de grabar pensiones más altas de 10 millones o ingresos más altos de 10 millones, y bueno, y todas esas cositas que ustedes han de pronto oído, ¿sí? Dijo que necesitaba con eso para este año 25 billones y los otros faltantes en los próximos años se iría ajustando más. Finalmente esta semana el ministro de Hacienda nos dijo que realmente lo que pudo consensuar con las bancadas de los partidos de gobierno que son los ponentes de la reforma tributaria, solo 22 billones podían incrementar el presupuesto. ¿Listo? Que con eso creen que van a poder cumplir con todas sus políticas. Ustedes escucharon, por ejemplo, que van a comprar tierras a los grandes terratenientes para poder hacer una especie de reforma agraria en las tierras a las personas que están con el problema que no tienen tierras, que han sido desplazados, que han venido invadiendo territorios, y entonces, y ya hubo un acuerdo esta semana también, pudieron haber visto que
con el presidente de Fedegan, se reunió el gobierno y acordaron que Fedegan les va a vender unas tierras. Eso necesita plata para comprar esas tierras. Ustedes recuerdan que él dijo que iba a haber gratuidad en la educación superior para el estrato 1, 2 y 3 y va a necesitar plata, aunque ya la hay, pero él quiere ampliar, porque todavía es limitado. Por ejemplo, en la universidad tenemos, de los 170 y pico mil estudiantes, tenemos más o menos 120.000 de estrato 1, 2 y 3. Y tienen gratuidad, bien sea por generación E o por matrícula cero, que muchos de ustedes tienen este beneficio, ¿sí? Alrededor de 90.000 estudiantes nomás. Faltan todavía unos 30.000, 40.000 estudiantes. Entonces, seguramente, si se logra recoger toda esa plata, es probable que amplíe a muchos estudiantes más de los estratos 1, 2 y 3 la gratuidad, y además para todas las universidades públicas. Entonces, todo implica manejo de recaudos. Es decir, el Estado tiene que ser muy cuidadoso en calcular que lo que necesita el país para el bienestar y para poder cumplir con un plan de gobierno, ¿sí? Es medir sus recaudos y mirar cómo lo va a recoger. Causa a veces incomodidad en algunos sectores, sí. Mira, no, pero es que más impuestos, que nos toca pagar más, que lo roban, que esto, que aquello, ¿sí? Pero es la manera como el Estado puede decir, puedo satisfacer las necesidades y puedo cumplir con mis funciones de un Estado que invierta en obras públicas, un Estado que invierta en mucho en el área social, en mejorar. Ha prometido también, por ejemplo, que va a mejorar los ingresos de los adultos mayores que no se pensionaron, con un bonito de 500.000 pesos, porque realmente lo que le dan ahora 80.000 pesos no sirve para nada para un adulto mayor que muchas veces está solo y que no tiene apoyos, y 80.000 pesos no es nada. Entonces, todo eso es a través de los recaudos. Y esos recaudos son los que le van a permitir entonces manejar el gasto. Pero el Estado también tiene otras funciones. Tiene que regular toda la actividad económica. Tiene que tener control sobre las actividades, porque si no sería un desorden. El mercado, si no se controla, si no se regula, abusarían, habrían posiciones dominantes. Entonces, por eso hay leyes antimonopolio o antiposiciones dominantes, para que no abusen del consumidor. Sabemos que esa regulación está normada y que hay unas entidades, por ejemplo, como la Superintendencia de Industria y Comercio, que está vigilante que se cumplan, y por eso en el pasado vimos las sanciones cuando se cartelizaron algunos productos como los pañales o como los cuadernos, porque la posición dominante de 2 o 3 grandes productores se ponían de acuerdo y subían los precios sin ninguna razón. Caterina, ¿iba a preguntar algo? Profe, iba a hacer un comentario con respecto al tema. Es que estuve leyendo sobre el informe de Bernardo Klichberg, y Sí. hablaba sobre eso, sobre que si el Estado es inexistente, que si solo se concentra en la función policial y judicial, pues entonces lo que hace es que hayan esos monopolios que su merced decía. Lo que sucedió en Argentina como en los 90, con la dictadura militar, en Brasil, en Chile con Pinochet y durante algunos regímenes neoliberales. Entonces él decía que realmente el Estado tiene que estar muy presente en la función con el mercado para que este fluya de manera correcta. Por eso ocurre como en los países nórdicos, por eso ellos son tan prósperos. Y América Latina tiene una idea pues un poco digamos errónea con eso, por eso la gente no quiere más impuestos, y realmente esos países tienen muchísimos impuestos y por eso es que son tan prósperos. Sí, claro. Sí, tenemos dos culturas, ¿no? La del norte y la del sur. La del norte tiene una cultura que somos más éticos, más organizados, que entendemos mejor cómo se enfrenta el desarrollo de un país, ¿sí? Y la del sur, porque en ambos la economía y la política están íntimamente ligadas, no puede existir la una sin la otra, ¿sí? Porque la economía son los hechos, lo que vivimos todos los días, pero la política es la que interviene para que esa economía sea lo mejor posible. Y en ambos tenemos aparatos políticos, pero con mucha diferencia cultural, ¿sí? En los países del norte, por ejemplo, son muy éticos, son muy honestos, transparentes. La legislación es muy drástica con la corrupción, pero muy drástica, ¿sí? Y todo el mundo está contento, así los impuestos allá sean más altos que en el sur,
porque saben que van a ser bien manejados. Saben que quien le meta la mano al bolsillo del Estado va a ser castigado drásticamente. De hecho, cuando alguien, son tan éticos que cuando alguien tentado por el dinero le mete la mano al presupuesto, ¿sí? Y lo descubren, lo primero que él hace es renunciar, ¿sí? Y disculparse. Fallé como persona y me disculpo y renuncio y si tengo que pagar, pago. Cárcel, multa, lo que sea. En el sur, la corrupción la cubrimos, el mismo sistema la cubre, ¿sí? Se está robando, entonces deme plata y yo no digo nada. Los jueces, las cortes, si vemos todos esos escándalos que se presentan con eso, las entidades de control a veces no funcionan correctamente porque están muy politizadas. Entonces tenemos dos culturas muy diferentes y es lo que no nos permite pasar de ser un mundo subdesarrollado a un mundo desarrollado. Pero el Estado para ambos es absolutamente importante en las funciones que debe cumplir, ¿sí? Ahora, para cumplir con todas las funciones, ya teniendo claro mis recaudos para cumplir con mis gastos como Estado, ¿sí? Viene la determinación de las políticas públicas. Y entonces van a aparecer las políticas públicas, por ejemplo, en educación, la gratuidad, por ejemplo, en salud, revisar cómo es la estructura que tenemos en este momento nosotros de la ley 100, que hay que revisar muchas cosas, todos están de acuerdo con eso. Hay que revisar en materia de tierras, que es lo que ya se está iniciando, en materia de relaciones exteriores, por ejemplo, la apertura de nuestras relaciones con Venezuela, que más allá de tener posiciones fijas frente a la política, es necesario que también tengamos posiciones de bienestar frente a todo el comercio que se nos va a abrir hacia Venezuela, y que ya se van a beneficiar, por ejemplo, los sectores, hay personas de Cúcuta aquí hoy. Sí, señor. ¿Cómo ven la actividad en Cúcuta? ¿Está mejorando o no? Pues se ve más movimiento, pero igual la población venezolana sigue afectada porque igual tienen limitaciones, así no se reflejen en las noticias del país. Pero la población colombiana, ¿cómo está? Que nos interesa es que el Estado... No, pues Colombia pues más activa porque sabe que la entrada económica va a tener más fluidez. Sí, a eso me refiero cuando más allá de las posiciones políticas de lo que ocurre en otros países, lo que vemos es que en nuestro país, ¿sí? Las decisiones que se tomen, las políticas públicas sean para beneficio de nuestro país. En ese sentido, pues yo creo que tienen muy buenas expectativas todo el comercio de Cúcuta y los industriales, y no solamente Cúcuta del país, ya vemos como ya hay muchas empresas nacionales ya instalando cadenas de tienda en Venezuela, y eso genera progreso aquí en Colombia, porque va a generar empleo, conseguir mayores ventas, va a generar empleo y va a generar una dinámica para nuestro país. Y eso es parte de las políticas públicas hacia la parte que tiene que ver con las decisiones de políticas exteriores. Entonces, toda esa determinación de políticas públicas son las que van a permitir que el país tenga un mejor desarrollo. Que se cumplan, que no se cumplan, independientemente de cada gobierno, que sean acertadas o no acertadas, eso depende de muchos otros factores, pero conceptualmente, ¿sí? El Estado tiene esa función de manejar su presupuesto, política fiscal, de determinar unas políticas públicas y también lo va a hacer a través de ¿qué? Del Plan Nacional de Desarrollo. En este momento se está construyendo ese Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ustedes conocen algo sobre este aspecto? ¿Cómo se está construyendo el Plan Nacional de Desarrollo? No, Sí, señor. profe, se hicieron unos conversatorios regionales en más de 50 zonas para poder escuchar a la población y realmente este plan de desarrollo, pues, como lo dije anteriormente, sea real, porque es que se había construido como sobre una utopía, porque no se conocían las reales necesidades de la población. Correcto, bien informada, pendiente del desarrollo del país en lo económico y en lo social. Uno aprende muchas veces más economía, ¿sí? Enterándose día a día de todo lo que pasa, ¿sí? Y obviamente cuando no entiende algo, buscan sus docentes, buscan las personas saber del tema, las aclaraciones de eso que no entiende. Y es complemento esa realidad que vivimos día a día con los conceptos. Entonces, ese Plan Nacional de Desarrollo para este gobierno, antes los gobiernos, ¿cómo lo construían?
hacía un comité de 4 o 5 grandes sabios y decía, bueno, hagan ustedes qué es lo que quiere el país. No escuchaban de pronto a las regiones, no sabían cuáles son las necesidades puntuales. Ellos tenían una visión que podía ser acertada, pero que también podía tener fallas, ¿sí? En este momento lo que quiere este gobierno es ir a los territorios, por eso decimos 50 zonas especiales, y ha ido haciendo unos conversatorios con las regiones para ver qué es lo que quieren en materia de salud, en materia de vías, en materia de educación, en todas las necesidades para que con eso se construya ese plan, porque el Plan Nacional de Desarrollo debe obedecer a unas necesidades para poder implementar. Profe, y también hizo llamado a todas las personas que tengan título de doctorados en el país para que puedan aportar sus conocimientos a dicho plan. Sí, eso también vi que realmente en el país adolecemos de muchos profesionales con perfil de doctorado, que es un nivel alto de formación. La universidad va próximamente el año entrante, o va a tardar otros años, ya va a tener doctorados también virtuales. Y entonces el Estado ha pedido que esas personas que tienen mucho conocimiento y que muchas veces aquí en el país no son reconocidos y por eso se van del país, entonces ha pedido que trabajen con el Estado, que le aporten ese conocimiento que ellos tienen en diferentes temas para tratar entre todos tener una mejor visión y unas mejores decisiones en materia de la gestión que hace el Estado. Entonces, ustedes pueden ver entonces ya para tema del ensayo, cuando nos piden cuáles son las funciones, que yo he venido hablando de muchas cosas. Ustedes tienen muchos elementos para sentarse a escribir ese ensayo a partir de lo que ya les he venido explicando, a partir de lo que podrán ver en la grabación de la web, a partir de lo que podrán conversar con sus tutores, con el material de apoyo. Pero esas son las funciones del Estado, ¿sí? Dentro de esas funciones del Estado, ¿sí? Que nos pide el ensayo, nos pide también que nos hablen de otros temas. Nos piden que nos hablen de Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto real, el Producto Interno Bruto nominal. Nos piden que nos diga o que digamos qué beneficios tiene el cálculo del Producto Interno Bruto. Nos hablan de cuál es el impacto que tiene la determinación del índice de precios al consumidor, que es crecimiento económico, que es desarrollo económico, a qué se refiere el término de dejar hacer, dejar pasar, que es un término en francés que implica que hay una teoría económica que dice que el Estado no debe intervenir en la economía, ¿sí? Más allá de lo necesario, que es lo que vemos a partir del modelo neoliberal que implementamos hace 30 años. El Estado se minimizó en la intervención, lo que es de las actividades económicas, ¿sí? Por eso se abrieron o se quitaron los monopolios que habían en el mercado. Por ejemplo, la seguridad social era un monopolio del Estado con el seguro social antiguo. Las comunicaciones era un monopolio con Telecom y se abrió el mercado porque no debe intervenir en el mercado, dejar que el capitalismo es eso, que los empresarios, ¿sí?, sean los que tengan esa responsabilidad de generar bienes y servicios para la comunidad y satisfacer las necesidades, y a eso se refiere ese concepto teórico de dejar hacer, dejar pasar. No significa desorden total, que el Estado no interviene, solamente en esas actividades económicas de producción de bienes y servicios. A eso se refiere. Y entonces vamos a puntualizar esos otros temitas: Producto Interno Bruto, IPC, tasa de inflación y la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? Pues es la medición de todos los bienes y servicios que se producen en un país, incluido residentes externos, es decir, las empresas y multinacionales, así no sea de propiedad colombiana, pero están dentro del país produciendo, entran en esa sumatoria. Lo que hace es mirar cuánto se produce en el sector primario, agrícola pecuario, en el sector industrial, que es el sector secundario, en el sector terciario, que es bienes y servicios, y en el cuarto sector de la economía, que es el de la generación de tecnologías.
Pero a esa sumatoria de todo lo producido de bienes y servicios, hay que restarle lo producido en insumos o bienes intermedios. Porque si sumáramos los bienes intermedios para la producción final y luego sumamos la producción final, estaríamos duplicando esa sumatoria en parte. ¿Me explico? Cuando yo digo, bueno, tanto es el valor de la producción de camisas, ¿sí? Pero también digo cuánto es el valor de la producción de botones, de hilos, de telas. Estaríamos duplicando ese valor de la producción. Entonces yo al valor de las camisas tengo que restarle el valor de las telas, el valor de las camisas, de los botones, ¿sí? De los hilos. Tengo que restárselo para que quede efectivamente cuál es el valor real de la producción. Tengo que restarle esos bienes intermedios. Y ese sería el Producto Interno Bruto. Ahora, ese Producto Interno Bruto es el que se mide a precios de mercado. ¿Cómo se vendieron los bienes finales ya descontados los bienes intermedios? Y eso es lo que se conoce como PIB nominal. El valor de la producción a precios del mercado, a precios corrientes. Van a encontrar de pronto en las lecturas. Precios corrientes a lo que costó. Y tenemos ya el cálculo del Producto Interno Bruto nominal. Ustedes encontrarán en la guía que les dan 3 años y que cada año hay una economía hipotética de unos productos con un valor y unas cantidades. Al sumar esos tres productos con sus valores, pues nos da el PIB nominal de cada año, ¿cierto? Porque eso me dice, es el valor de la producción de un país en un determinado año. Y yo sé que si tengo 10 camisas, yo no puedo saber 10 camisas cuánto vale. No, 10 camisas a 1000, pues son 10.000. Entonces, por eso viene cantidad y precio. Y fácil entender que es PIB nominal. ¿Hasta ahí está bien, PIB nominal? O sea, profe, el PIB nominal es total, sin sacar, digamos, como los insumos correspondientes a cada desarrollo de la actividad. Los bienes intermedios no, porque no hay información de los bienes intermedios. Si yo digo que la economía produce 100 camisas a 1000, ¿sí? No tengo información de cuánto, eso es lo que vale ya descontado, la tela, los botones y los hilos, ¿sí? Ese es el ejemplo hipotético. Tenemos una cantidad y un valor de cada bien y no, lo único que tenemos que decir, pues, en ese año el PIB fue ese. Tantos bienes por tal valor, más tantos bienes por tal valor, más tantos bienes por tal valor. Cuénteme, Irene. Profe, una pregunta. Entonces, por cada sector se multiplica la cantidad por el precio. ¿Ese es el PIB nominal? Eso es lo que me está diciendo a mí la definición. Es el valor de la producción de un país en un determinado año a precios de mercado. Entonces, si yo les digo 3 productos cada uno con su valor para un año, ese es el valor de la producción. Eso es lo que me dice a mí la teoría, que es lo que se produce en un país a precios de mercado. Entonces es eso, Y luego al final se suman los, digamos, los 3 productos, ¿sí? obvio, porque si hay 3 productos en la economía y a mí me dicen que la producción total de la economía, pues son esos 3 productos. Si hay 2, si hay 10. ¿No? Esa es la producción de un país. Por eso es importante que entendamos el concepto y no tratemos de entender el ejercicio sin haber comprendido el concepto. Cuando yo entiendo el concepto, ¿sí? Así me boten tablas y tablas, pues yo sé qué hacer con esa información de las tablas porque entendí el concepto. El concepto es que debemos sumar la producción de un país en un determinado periodo, para este caso, año 2019, 20 y 21, ¿cierto? Con unos productos con sus valores. Así de sencillo, entendido el concepto. Ahora, PIB real. Entonces a mí me dicen, tiene que hallar el PIB real. ¿Pero qué es el PIB real? PIB real es que resulta que de un año a otro varían los precios. De hecho, del año pasado a este año, ¿en cuánto han variado los precios? Alguien me dijo por ahí está 10.7, pero eso es la tasa de inflación que es diferente. Nosotros no podemos saber en cuánto han variado los precios hasta no tener
el cálculo de cómo variaron los precios. Y para eso se usa un término que llama deflactor del PIB. ¿Sí? Pero es muy fácil entender lo que es el PIB real. Si yo tengo 10 camisas a 1.000 el año pasado y este año tengo 10 camisas a 11.000, ¿sí? Porque variaron los precios. ¿Hubo crecimiento o no hubo crecimiento económico? Sí, sí hubo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el precio pasó de 10.000 a 11.000. Eso no es crecimiento económico. Crecimiento económico es que si yo tengo 10 camisas el año pasado y este año tengo 11, crecí en una camisa. Porque para producir esa camisa tuve que tener un empleado de más o varios empleados. Tuve que haber comprado más materias primas que utilizó empleados y eso es generar economía. Pero que tenga la misma cantidad, 10 y 10, con un precio mayor, no. Se ve más porque los precios variaron. Entonces, una cosa que altera de un año a otro la medición de la economía es la variación de los precios. Para yo saber cómo estuvo realmente el valor de esa economía, ¿sí? ¿Cuál fue el valor real de esa economía de un año a otro? Tengo que hallar el valor real. Me explico. Si yo tengo 10 camisas por 1.000 y al año siguiente tengo 10, 11 o 12 camisas, ¿sí? Y la tengo a 11.000, pues puedo hallar el valor nominal de un año y del otro. Para hallar el valor real del segundo año, entonces digo, tuve 11 camisas por 1.000, que fue el precio del año pasado. No lo multiplico por el precio del mismo año, porque varió el precio. No estaría hallando realmente. Yo tengo que quitarle la variación de los precios. Y para quitar la variación del precio de un año a otro, que varió de 10.000 a 11.000, entonces no multiplico por 11.000, sino por 10.000. Y eso es lo que conoce como año base. Si yo en el 19 tuve 10 camisas a 1.000 y en el 20 tuve 15 camisas a 12.000, para hallar el PIB real del segundo año, entonces son las 15 camisas por los 10.000 pesos del año anterior. Así le estoy eliminando la variación en los precios, porque obviamente varió de un año a otro. ¿Entendido cómo se halla el PIB real? Porque a mí me dicen debe quitarle la variación de los precios, porque eso nos hace ver que producimos más y no es cierto. Hay que quitarle la variación de los precios. ¿Profe, puede hacer otro ejemplo? Bueno, tomen nota. Una economía, 20 carros a 1.000, para hacerlo fácil. PIB nominal de ese año, pongámosle año 20. 20 carros, ¿sí? A 1.000, 20.000 pesos el PIB nominal del año 20. Ahora, año 21, 22 carros a 1.500, ¿sí? PIB nominal del segundo año, ¿cierto? Listo, ahí está, ahí entendimos que es PIB nominal, que es la producción de cantidad por precio. Ahora vamos a hallar el PIB real del segundo año. Del primer año no podemos hallarlo porque no conocemos los precios de un año antes, ¿sí? Entonces vamos a hallar el del segundo año, el PIB real. ¿Cuántos carros dije en el segundo año? ¿22? 22. 22. ¿Por cuánto lo multiplico? 33.000. Por 1.500. Entonces sería 22 por 1.000. No, porque es por el precio del año anterior. 22 por 1.000. Correcto. Porque si yo lo multiplico por el del mismo año, no le estoy quitando lo que varió el precio, no es que el precio varió de 1.000 a 1.500. Para tener el precio constante del año anterior, tengo que multiplicar la cantidad de este segundo año por el precio del año anterior, que es el que tomo como base. Y ahí sí puedo decir, ¿sí? ¿Cuánto es el PIB real? ¿Cuánto le dio? 22 por 1.000. 22.000. ¿Y antes cuánto fue? 22 por 20 por 1.000. ¿Sí? 20.000. 20.000. Ahí sí puedo decir si hubo crecimiento económico o no, porque 20.000 es menos que lo que me dio de 22 por 1.000, de 22.000. Ahí creció en 2.000, que es más o menos un 8%, algo así. O sea que el PIB real son como 2.000. El PIB real es el valor que nos da 22.000.
Ese es el PIB real. Que yo al compararlo con el año anterior, veo que hubo crecimiento porque 20.000 es menor que 22.000. Pues ahí hubo un crecimiento. Y puedo hallar cuál fue el porcentaje de crecimiento. Haciendo una regla de 3, ¿sí? De 20.000 a 22.000, ¿cuánto creció? Un 10%. Creció 2.000 pesos. ¿Sí? Entonces, por eso estos días estaban diciendo nuestra economía, y ahorita vamos a ver los indicadores, va a crecer este año un tanto por ciento, que es como se mide el crecimiento económico. Es muy sencillo entenderlo. Para yo hallar el PIB real, tengo que tener una referencia. ¿Cuál es el año base? Y multiplicar las cantidades hacia allá 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, por los precios de ese año base. Las cantidades de cada año por el precio del año base. Y así me va dando el PIB real de cada uno de esos años. Muy sencillo de entender. Pero bueno, entonces ya tenemos claro qué es PIB, qué es PIB nominal, qué es PIB real. ¿Correcto? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Me quedó claro los conceptos, pero sobre la tabla, para sacar solo el PIB nominal, lo que dice el precio, ese precio lo tenemos que multiplicar por la cantidad o ese ya es el precio total de la cantidad. No creería. No, cada producto tiene una cantidad y un valor unitario. Esa era la pregunta. Gracias. Sí. Sí. Porque si fuera ya el precio final no tendría yo necesidad de decirle la cantidad. Le diría el PIB de un año de un producto fue tanto, el otro tanto, el otro tanto y sumaríamos. Pero ustedes lo que van a hacer es un pasito más. Van a multiplicar cantidad por precio, cantidad por precio, cantidad por precio y suman los 3 resultados. Bueno. Y PIB real ya sabemos que tenemos que tomar los precios del año base para hallar el PIB real de cada uno de los años que me han pedido. Entonces, cuando nosotros medimos, nosotros podemos medir crecimiento con un valor de PIB nominal de un año y el PIB real del otro, o entre dos PIB reales. Sí se puede, profe. Se puede calcular, por ejemplo, ahí sería como el análisis, o yo me equivoco. Para mirar yo si estamos creciendo tengo que tomar el PIB real de un año con el PIB real del otro, ¿sí? Porque ambos son reales, ¿sí? El nominal a mí no me dice, ¿sí? Si es real o no real. Entonces yo para medir si crecimos del año pasado a este año, tomo el PIB real del 2021 y cuando termine este año, miro el PIB real del 2022 y miro qué tanto creció la economía, ¿sí? Sin embargo, los analistas han venido haciendo ese crecimiento mes a mes, trimestre a trimestre, y ya tienen unas proyecciones que las vamos a ver ahorita, de cuánto va a crecer nuestra economía. Entonces, crecimiento económico se define como el cambio cuantitativo, o sea, en cantidades del Producto Interno Bruto, que es el principal indicador para medir la producción, eso ya lo sabemos. Y es decir que se genera ese crecimiento cuando los bienes y servicios producidos por un país en un año son más altos que los del año anterior, que es lo que también acabé de explicar. Entonces ya quedó claritico el concepto y definición de lo que es crecimiento económico. Pero les pregunto, ¿crecimiento económico implica mejor calidad de vida? ¿Necesariamente? ¿Sí o sí? No, señor. No. ¿Por qué? Porque muchos países, ¿sí?, tienen un buen crecimiento económico y unas muy buenas condiciones de vida, pero muchos tienen un buen crecimiento económico, pero unas malas condiciones de vida, porque lo uno no implica al otro. El que produzcamos Eso más, ya va ahí con las políticas públicas, ¿sí, profe? eso vaya con la implementación de las políticas públicas que lleven a mejorar niveles de pobreza, que lleven a mejorar niveles de vivienda, que lleven a mejorar niveles de educación, que lleven a mejorar niveles de salud, todo lo que significa el bienestar. Y entonces de ahí nace el otro concepto, que se llama desarrollo económico. ¿Y qué es el desarrollo económico?
el aumento cualitativo, ya no es cuantitativo, es cualitativo, las cualidades de los países o regiones en mejores condiciones sociales. Entonces, ahí cuando nosotros mejoramos la alimentación, la salud, la educación, el transporte, el esparcimiento, vivienda, todas esas variables sociales, entonces decimos que hay desarrollo económico. Lo ideal, ¿sí?, como ocurre en muchos países, es que en la medida que el país es más rico porque crece económicamente, las personas también viven mejor. Y eso depende de los planes de desarrollo de los gobiernos, de la implementación de buenas políticas públicas, ¿sí?, para que ese mayor riqueza, ese mayor valor de lo que producen todos los ciudadanos se vea reflejado en mejores condiciones de vida. Por eso nos volvemos a hablar de la diferenciación entre los países del norte y los europeos, ¿sí? Que son países con alto crecimiento económico, con muy crecimiento económico, pero los estándares de vida también son muy altos. Y todo depende otra vez de lo que digo, de las decisiones que tomen los gobiernos. No todos los países del sur tienen las mismas características. Por ejemplo, Chile es un país que ha venido presentando muy buen crecimiento económico, pero se ve reflejado también el mejoramiento de las condiciones sociales. Entonces, sí es posible, lo que se necesita es de la voluntad política y de la voluntad gubernamental, ¿sí?, para que eso se cumpla, para que haya al haber mayor crecimiento, también haya mayores condiciones de vida. Entonces, conceptualmente entendimos los dos. ¿Qué es crecimiento económico? Mide en cantidad el valor de la producción. ¿A través de qué? De comparación de la producción anual de todos, que es el PIB. Si medimos 2 PIB reales, sabemos si crecimos o no crecimos. Pero también hay unos indicadores sociales que también los podemos ver, ¿sí?, que se llaman desarrollo económico. Entonces podemos ver cuánto es en este momento los indicadores de pobreza son más o menos que el 45% de la población en Colombia está en pobreza. ¿Y qué es pobreza? Acceso a la educación, a salud, a bienes básicos, a todo eso. ¿Qué es lo que pretenden los gobiernos? Mejorar eso para que haya desarrollo en esas variables sociales. Bueno, entendido los dos conceptos, porque es parte también del ensayo. Estas son las estadísticas de que podemos ver cómo ha sido el crecimiento desde el 2006. Y podemos ver, pues, que hubo una parte que estuvo en el 2006, 2007, tuvo muy buen crecimiento. 4% todavía se considera buen crecimiento. Caímos en el 2009 a menos del 1% de crecimiento porque hubo una crisis muy parecida a la que estamos viviendo ahorita a nivel mundial en el 2009 y obviamente resultamos afectados como estamos resultando también afectados ahorita con las nuevas condiciones sociales. En esa época se presentaron una desaceleración de la economía mundial, especialmente en Europa, que nos terminó afectando a nosotros. Y después hubo una recuperación hasta lograr un muy buen nivel en el 2011. Y después se estandarizó más o menos en buenos niveles. En los últimos años veníamos creciendo muy discretamente, desde el 2016 para acá, apenas con 2.17, 2.5, 2.38, 3.2 en el 2019. Hasta ahí fue todo normal. Porque ya sabemos que en el 2020 vino la pandemia y la economía mundial se vino abajo. Los analistas están diciendo, por ejemplo, que el pronóstico, que es muy bueno para este año, 7.1, y ahorita le digo por qué es bueno, porque es aparentemente bueno, ¿sí? Pero hablan que para el 23, 24 y 25 vamos a volver a los niveles del 15, 16, 17, a crecer más o menos entre el 3, 2,5, 2, ¿sí? Porque volvemos a tener una situación normal, dadas las características nuestras de producción, a menos que las políticas públicas lleven a incrementar muchísimo la economía, ¿sí? Y que se produzca mucho más. Entonces estamos todavía en una etapa de ajuste de lo que pasó en el 2020. ¿Por qué de ajuste? Porque en el 2020, por la pandemia, la economía decreció, tuvo un crecimiento negativo del 6.8 con respecto al 2019, que en términos reales
es casi un 10%. 3.2 que venía subiendo y baja al menos 6.8, sumado a eso nos significa una caída bárbara. No sabemos por qué fue. Y que para el 2020, que ya se empezó, 2021, que ya se empezó a normalizar un poco la economía, pues crecimos un 10.6%. Puede parecer muy bueno, pero es que ese 10.6 es sobre el valor de la producción del 2020. Recuerde que medimos año a año. Entonces no es lo mismo que yo diga, produzco hoy 100 y luego me bajé a 80 y luego subí a 90. Entonces digo, uy, no, pero de 80 a 90 entonces sí subió más del 10%, ¿sí? Obvio, pero no he llegado a los niveles que venía yo 2 años atrás, a estos niveles de 3.2. Todavía no llego con este 10.6 a recuperar lo que venía en el 2000. Y este del 2022 es porque todavía estamos recuperando la economía que teníamos antes. Entonces pueden parecer altos. El año entrante se supone que ya empezamos a tener total normalidad de la economía, que ya hemos recuperado y volvemos a tener más o menos en valores absolutos prácticamente lo mismo que teníamos en 2019. Eso significa que perdimos 2, 3 años. 2 o 3 años. Perdonen un momento. Bueno, retomamos. Entonces, esa es la situación en este momento. Vamos a crecer un 7.1 porque todavía estamos recuperando, tratando de llegar a los niveles del 2019. Ya el año siguiente volvemos a tener, según las proyecciones, los niveles que veníamos antes entre el 2 y el 3 por los próximos 3 años. Esperamos que los planes que se vislumbran de manejo de la economía, de aumentar la producción agrícola, de volvernos exportadores de alimentos, de mejorar las industrias, todas esas cosas que el gobierno tiene muchas expectativas, y no solamente el gobierno, sino todo el mundo tiene muchas expectativas, ¿sí? Ojalá superemos ese 2-3% en los próximos años de crecimiento económico, porque va a significar más empleo, más ingresos, mejores condiciones de vida. La verdad, para mí, las expectativas son un poco oscuras, y no por nosotros, sino por la situación mundial. Estamos en una guerra que no sabemos qué va a pasar, estamos en una guerra que está afectando a todo el mundo, que se sigue escalando con tantas amenazas de guerra nuclear y todas las cosas, es muy incierto. Eso ha sido también parte de todo ese desajuste que estamos viviendo ahorita, de un dólar alto, de inflación, de posible recesión, porque la recesión, ¿qué es? Esto que yo les estaba mostrando, que hubo el año pasado, 6.8, se llama recesión económica. Quiere decir que tienen un crecimiento negativo. Cuando producimos menos, que fue lo que pasó, ¿sí? Y que lo que las grandes potencias está pasando en este momento, nosotros estamos teniendo un 7.1, por ejemplo, Estados Unidos y muchos países de Europa posiblemente vayan a tener crecimientos negativos. Y eso significa que nos va a afectar, porque un crecimiento negativo, que se llama recesión, lo que significa es que las empresas produjeron menos. Significa que hubo menos empleados, hubo menos compra de materias primas, que alguien tenía que producirlas y tuvo también que despedir empleados. Entonces una inflación alta conlleva también a eso, a que se presente recesión. Cuando la gente por alza de precios compra menos productos, toda la economía produce menos, toda la economía despide empleados.
toda la economía consume menos materias primas e insumos, ¿sí? Y se hace presente ese fantasma que todo el mundo le teme de las recesiones económicas. Y más con el agravante de lo que pueda impactar si la guerra se crece. Entonces, en condiciones normales, si cesa la guerra y todo eso, es probable que el año entrante empecemos a crecer otra vez esos precios, pero no sabemos. Para mí es totalmente incierto. Ahora, nos pide el ejercicio que hallemos el deflactor del PIB. Como nosotros ya sabemos cómo hallar el PIB nominal y sabemos cómo hallar el PIB real, ¿cierto? Y ya tenemos las tablitas con los resultados, entonces podemos hallar el deflactor del PIB. Nos piden que hallemos el deflactor del PIB del año 2020, ¿sí? Y nos dice que el año base es el 19. Como la fórmula es dividir el PIB nominal del año 2020 sobre el PIB real del año 2020, ¿sí? El que nos indique que se hace con base año 19, quiere decir que este PIB real ya lo hallamos con el 19. Recuerde que nosotros para hallar el PIB real multiplicamos las cantidades del 20 por los precios del 19. Y para hallar el PIB real del 21, multiplicamos las cantidades por los precios del 19. O sea que ya está en precio 19. Entonces todo lo que tengo que tomar es el valor del PIB nominal del año 2020 dividido en el PIB real del año 2020. Eso me da a mí un índice. 0.92, 0.90, 0.89, en fin, lo que nos dé. Que al multiplicarlo por 100 podemos decir cuál fue porcentualmente la variación de los precios, porque lo que realmente a mí me indica el deflactor del PIB es en cuánto variaron los precios de un año antes, en términos numéricos. Absolutos, el índice sin volverlo tasa para saber cuánto por ciento. Pero nos piden sencillamente así, el absoluto, un índice que no signifique porcentual. Eso es muy fácil, esa fórmula, porque si hallar nominal y real es hacer esa división de PIB nominal 2020 sobre el PIB real del 2020. Bueno, el otro tema, el tema de la inflación. ¿Ya están viendo la presentación? Que Lady escribía por ahí que o me salí. Sí, señor, se ve normal. Ahorita en tu... Sí, sí. Bueno. Por allá en el ensayo nos dijeron que cuál era la importancia de medir el IPC. Entonces, seguramente en ese momento tenemos que preguntarnos si no lo sabemos qué es el IPC. Y el IPC, en términos de definición, es que si se la puedo enviar, sí. Yo el lunes con la grabación les envío a todos los estudiantes de la zona el enlace de grabación con esta presentación. Y entonces vamos a tener que averiguar qué es el IPC. De hecho, lo voy a explicar, para eso se trata y como lo expliqué en la web. El IPC es un indicador, un índice, de hecho así se llama índice de precios al consumidor, ¿sí? Que es muy necesario para medir qué tanto están variando los precios de los productos más sensibles para nosotros en nuestra economía doméstica, porque ese es el que nos afecta, lo que compramos todos los días. Si nosotros no todos los colombianos compran, por ejemplo, carros, pues no nos afecta mucho que los carros suban o bajan. Pero si todos los colombianos compramos todos los días arroz, sí nos afecta que el arroz suba o baje de precio. Nos va a afectar positivo o negativamente. Entonces, se ha determinado un conjunto de bienes y servicios que regularmente consumimos, que hacen parte de nuestra economía diaria, que es lo que gastamos con nuestros ingresos, que hay que medirlos, porque son, vuelvo y repito, los que nos afectan directamente y de manera diaria. Y eso se conoce como canasta familiar. Todos lo hemos oído hablar, todos sabemos qué es eso, que hay una
que el DANE es el que hace la medición de la variación de los precios de la canasta familiar y que entonces el DANE tiene 7 o 8 grupos de productos que son más o menos casi 700 productos que están en esa canasta. La mayor parte, como el 30% de los productos pertenecen al grupo de los alimentos, que es el que está causando daño en este momento a la inflación. De pronto la educación no ha variado mucho, entonces esa no le está haciendo daño. De pronto hay otros grupos de productos que incluso han bajado y al promediar grupo con grupo, los que han bajado le quitan incremento a los que se han subido porque se hace una ponderación de todos los grupos, que está salud, transporte, vivienda, miscelánea, bueno, hay una gran variable que el DANE ha determinado por investigación cuáles son esos productos y con qué frecuencia los compramos y dónde los compramos para poder hacer seguimiento de cómo se están comportando los productos. Entonces, teniendo uno la canasta familiar puede hallar el IPC. ¿Por qué? Porque el IPC es medir qué tanto varió nuestra canasta familiar del año pasado a este año, del mes pasado a este mes, porque hay que medirlo así. Podemos llevar 6 meses, ¿sí?, sin subir los precios de la leche y de pronto en un mes se dispara. Entonces tenemos que medir el mes pasado con este mes cómo subió la leche, cómo subió la carne, cómo subió eso, ¿sí? Pero también podemos mirar en lo corrido de los 12 meses o en lo corrido del año. Por ejemplo, ahorita se está midiendo de enero a septiembre, que fue el dato que se publicó esta semana, pero también decimos de septiembre del año pasado a septiembre de ahora para mirar en lo corrido de los 12 meses cómo va, ¿sí? Ese índice. Profe, a mí me parece que el IPC es como una de los datos estadísticos como más acertados que puede tener pues el país en cuestión de lo que genera el DANE, porque pues yo he visto que realmente sí como que encuestan a los supermercados como a las mismas zonas siempre, porque pues si varían las zonas de encuesta pues va a variar siempre un poco el costo, pero siento que sí es como muy de verdad real. Sí, claro. De hecho, el DANE tiene una metodología muy precisa, ¿sí?, muy exacta de medir. No es lo mismo en un barrio de estrato 1, ¿sí?, ir a averiguar los precios. ¿Dónde compran la gente de estratos 1? 1, 2. ¿Dónde compran sus productos normalmente? En la plaza. En la los plaza. Ubers o en los abastos. ¿Y dónde compra los estratos 5, 6? En la tienda donde les vienen. En los supermercados de cadena. De cadena. De cadena. Entonces yo no puedo ir según al hacer la investigación, ¿sí? Tengo que saber cómo han subido los precios para la gente de estrato 1, 2, midiéndola allá donde lo compra, y cómo ha subido los estratos 3 y 4, midiéndolo allá. Y esos son unos cálculos estadísticos que hace el DANE para que todo mundo, ¿sí?, sea parte de la investigación, cada uno. No todos los productos se miden con la misma periodicidad. Por ejemplo, la educación se mide por allá cada 6 meses o cada año, y eso porque hay un calendario B que puede cambiar, ¿cierto?, de precios, que entra por ahí en agosto, septiembre. Sí, el IPC es mensual. Sí, entonces allá se hace por allá semestral la medición del IPC de la educación, ¿sí? De la salud también es por allá cada 2 o 3 meses, de pronto porque hay variaciones, pero hay otros productos que sí hay que medirlos casi que semana a semana, que son básicamente los alimentos, porque sí pueden variar. Esta semana puede escasear y la otra semana puede haber abundancia porque salió una cosecha. Entonces hay productos que tienen una periodicidad y otros productos que tienen otra periodicidad de medir, pero todo eso lo tiene muy bien estructurado el DANE. En total, en resumen, lo que dice la estudiante es que es muy importante, pero muy importante para la economía. Si uno pierde la capacidad de compra, se afecta de una vez toda la economía, toda la cadena económica. Si yo compro menos, las empresas venden menos y se afecta a otro indicador nacional importante. ¿Cuál será? A las empresas producir menos. La gente no tiene plata para comprar. Las empresas no producen porque no hay quien les compre. Entonces, inmediatamente afecta ¿a quién? A las familias. El empleo. El empleo. Yo no puedo tener
Si disminuyo la producción, mantener la planta de empleo porque pagarles para que estén sentados sin hacer nada, no puedo. En cambio, si la gente tiene muy buena capacidad de compra y yo vendo cada vez más, ¿qué significa? Cada vez necesito más empleados para producir y se mejoran los niveles de empleo. Entonces, la inflación puede causar desempleo, ¿sí? Puede causar recesión económica, porque ya lo dijimos. Una alta inflación lleva a que se compre menos, se produzca menos, y sabemos que la producción de todo el país, el PIB, va a disminuir, y eso dice crecimiento económico negativo, ¿sí? Entonces, controlar la inflación es tal vez uno de los primeros objetivos que tienen los estados. Entonces, echan mano de todas sus herramientas como la política monetaria, echan mano de herramientas como, por ejemplo, una de las cosas que hicieron a principio de año fue que Ucrania produce muchos insumos para fertilizantes. Cuando empezamos a ver que se estaban subiendo los alimentos, una de las razones era porque un bulto de urea de 60.000 pesos había subido a 180.000 pesos. Y obviamente el campesino, si me sale más producir, me toca subirle los precios a los productos, ¿cierto? No puedo producir para perder. Y entonces, Sí, eso significó un elevado incremento en todos los sectores. Claro. ¿Y qué pasó? El gobierno dijo de una vez, lo primero que puedo hacer ahorita porque necesito importar, pero para que no llegue caro le voy a quitar los impuestos, o sea, los aranceles a la importación de todos los insumos agrícolas. Fue la primera medida que tomó, política pública, ¿sí? En este momento le está apostando a otra, y parte del afán de este gobierno de restablecer las relaciones con Venezuela, ¿sí? Era poner en funcionamiento otra vez de forma mucho más eficiente una industria clave para nuestra economía. Monómeros. ¿Sí? Monómeros, ¿sí? Monómeros puede abastecer, y de hecho la semana pasada llegaron como 8.000 toneladas ya de urea para empezar a producir fertilizantes, ¿sí? De manera mucho más barata, van a bajar como un 30% si los producen monómeros. No es nuestra la empresa, es venezolana, pero tenemos dónde comprar para suplir ese mercado que nos está llegando de otros países, ¿sí? Y eso es la importancia de decir, no me importa que ustedes tengan un régimen de este tipo, yo no me voy a poner a sancionarlo, yo necesito solucionar mi problema. Entonces, vamos, abran nuevamente esa planta, que yo les voy a comprar allá esa planta y lo voy a sacar de la medio quiebra que está esa planta, ¿sí? Entonces, fíjense que es cuestión de tomar decisiones más allá no me quiero meter en política, pero más allá de tener posiciones políticas, decirle no, y con usted así se me afecte mi población, pero con usted no me trato, no, hay que buscar la manera de que nosotros tengamos que la población empiece a solucionar sus problemas. De tal manera que medir el IPC es muy importante. ¿Saben ya cómo medirlo? Ustedes tienen ahí una tabla que nos habla de que tales productos a tales precios, entonces sencillamente sumar los productos por los precios me va a dar la canasta familiar de cada año. Y cuando yo ya tengo los resultados de la canasta familiar de cada año, pues puedo calcular el IPC. ¿Cómo lo calculo? ¿Sí? Me dicen que ya era el IPC del 2020, entonces yo tomo la canasta familiar del 2020 por la canasta, dividido en la canasta familiar del año 2019, para saber que el 2019 en cuánto variaron los precios hacia el 2020. Y si necesito también hallar el IPC del 2021, entonces tomo la canasta familiar del 2021 dividido en la canasta familiar del 2020, del año, que va de año a año. Por eso dice 19-20 y también el IPC de 2021. Muy fácil. Primero tengo que hallar el valor de la canasta familiar. Ya hallando los valores de la canasta familiar, aplico esta sencilla fórmula. Bueno. Ahora, ¿para qué nos sirve? Bueno, aquí hay unos enlaces de unos videos que nos pueden, también creo que son los mismos que están en material de apoyo que ustedes todos ya tienen en el correo interno y en los foros. Es muy importante que revisen el correo interno. Revisen los foros, así todavía no vaya a entrar, revise porque ya hemos ido dejándole ya mucha información importante.
Hay estudiantes que me dicen a mí faltando 3 días, profe, pero es que no hemos tenido recursos. Y ya entró al foro, no, yo no entré, pues allá están. Usted abrió el correo interno, no, yo pues acá y no lo miro, allá están, ahí está toda la información. Profe, ¿y dónde encuentro el enlace de la web? En su correo interno, en el foro. ¿Sí? Entonces, si uno no va, hablando en términos de la educación presencial, si yo no voy a clases, ¿sí? Me lo paso en la calle, en la casa, en el cine, con los amigos, y no voy a clases, pues no voy a poder estudiar correctamente. Es lo mismo, usted tiene que traer el aula. ¿Cuál es su aula? El foro. Los canales de comunicación, correo institucional, correo interno. La tasa de inflación, porque el IPC es un indicador, o sea, el IPC es un valor absoluto. El IPC me puede dar 0,89, 1,25, pero valor absoluto, es un indicador. Pero un indicador a mí no me dice nada. Me explico con un ejemplo en la salud. Cuando ustedes saben que en los hospitales miden la tasa de mortalidad infantil. Y entonces dicen la tasa de mortalidad infantil es del 0,15. ¿Qué significa eso? Así, 0,15. ¿0,15 de qué? O la tasa de mortalidad es el 2%. El 2, perdón, como índice. ¿2 de qué? No, que 2 por cada 1000. Ah, tengo que llevarlo a tasa. 2 por 1000. Lo mismo, un IPC que me dice a mí 0,8% o 1 punto, o como estamos ahorita, 10,3, ¿sí? Yo tengo que llevarlo a decir 10,3 de qué? No, que por cada 100 pesos que yo gasto, ahora estoy gastando 110,30. Eso llevarlo a términos porcentuales. Y entonces ahí yo puedo hablar de tasas. Tasas es todo lo que nosotros tenemos por porcentiles o por miles. Y para allá la tasa de inflación, entonces yo lo que hago es la relación. Por ejemplo, la tasa de inflación del año 2020. Recuerden que ya tenemos el año 2020, el IPC del año 2020. Le resto el IPC del 2019 y luego divido eso en el IPC del 2019 y lo multiplico por 100 para que me dé la tasa, para que sea porcentual. Y entonces ya me da un valor porcentual y esa es la tasa de inflación. ¿Cómo hallo la tasa de inflación del 2021? IPC del 2021 menos IPC del 2020 dividido en el IPC del 2020 y multiplicado por 100. Y ahí tengo ya las dos tasas de inflación. Fácil. Hallo canasta familiar, el valor. Hago la relación de los IPC a partir de la canasta familiar y puedo hallar el IPC. Y con los IPC puedo hallar la tasa de inflación. Juliana, cuéntame. Juliana, estaba pidiendo la mano. Bueno, Ercilia me decía cómo se halla la canasta familiar. Pues ya tienen los valores ahí en la tabla. Precio por cantidad de un producto más precio por cantidad del otro producto. Y ya está la canasta familiar de cada año. María Juliana, ¿me está levantando la mano? ¿Tiene alguna inquietud? Tiene el micrófono cerrado, de pronto está hablando y no lo escuchamos. Bueno, si logra abrir el micrófono, podremos escucharlo. ¿Cómo se halla la tasa de inflación del 2019? Dice Marcela. No tenemos un valor del IPC del 2000, de la canasta familiar del 2018, entonces lo correcto es que sea el mismo, ¿no? 2019 por 2019 nos da 100. El IPC del 2019. Y sobre ese hallamos el del 2020, porque necesitamos para hallar el IPC del 2020, el IPC del 2019, y es 100. Buena pregunta. Como es el mismo, lo basamos sobre el 100%. Bueno. ¿Cómo ha sido la evolución de ese IPC desde el 2011? Hace 10 años. Ha estado controlado, porque eso significa una tasa de inflación también baja, 3,73, 2,44, 1,94, que fue muy bueno.
3.66. Tuvimos una alza en el 2015, que se acercó al 7. En el 2016 fuimos disminuyéndola hasta el 2019, que estuvo por aquí en 3.8. ¿Por qué bajó tanto en el 2020? Por una razón, por la pandemia. Recuerde que la pandemia muchos se quedaron sin empleo. Significa que compraban menos, demandaban menos, porque no había plata. Y por temas de mercado, como lo vamos a ver en el próximo unidad, cuando disminuye la demanda en un mercado sobre la oferta, los precios caen. Es decir, si hay muy poca gente comprando algo que mucha gente está ofreciendo, ¿sí? Se pone barato. Por obvias razones. Cosa contraria que cuando hay mucha gente queriendo comprar algo, o sea, alta demanda, cuando la oferta, quienes lo producen, no tienen suficiente, se encarece, porque se escasea. Entonces, por eso, en el 2020, el IPC y obviamente la tasa de inflación fue muy bajita, porque se disminuyó mucho la presión de la demanda sobre la oferta. Para el 2021, pues tuvimos un IPC ya más elevado, mucho más elevado de lo que uno espera y de lo que veníamos teniendo, inclusive casi llegamos a unos niveles como el 2016, porque también empezamos a tener muchos problemas en el 2020 con los alimentos, ¿qué puede producir inflación? Escasez, costos más altos, ¿sí? Eso produce inflación. Y el IPC para este año va hasta hoy, lo que presentó el DANE esta semana, en el 11.4. ¿Cuánto terminaremos? Algunos analistas dicen que va a bajar el año corrido de enero a diciembre del 2022 por allá en el 10%, menos porque estos últimos meses podría bajar. Y entonces al hacer la sumatoria de todo el año podría bajar. Incidir. La verdad para mí sigue siendo incierto, que es que con tanta cosa a nivel mundial, una guerra inmediatamente se va a afectar todo el comercio mundial. Y al afectarse el comercio mundial, todo lo que importamos escasearía y tendríamos muchos problemas. Colombia y todos los demás países, porque no habría, las rutas marítimas se afectarían, en fin, muchas cosas afectarían. Entonces, seguimos dependiendo de la buena voluntad del señor Putin de arreglar las cosas y de Estados Unidos de pronto también de no acelerarse a intervenir. Bueno. Estos son los temas generales. Sí. Pues aquí hay unos enlaces para visitar sobre el tema de la IPC y la inflación. Nuevamente recordarles la originalidad, ¿no? Siempre se presentaron muchas cosas en la tarea 2. Siempre seguimos o no vemos la grabación para oír las indicaciones o queremos seguir tomando el camino fácil de copiar y pegar. Entonces esta vez tienen un ensayito, escríbanlo con lo que comprendieron, con lo que entendieron. No se preocupen. A mí me sorprende estudiantes que mandan ensayos de 8 o 10 hojas porque todo lo que encuentran por allá lo copian. Esto dice de IPC, metámosle ahí, no sé qué será, pero metámosle todo. Esto dice funciones del Estado, metámosle. Y meten. Y no se trata de medir cantidad, sino calidad. Y la calidad es que nosotros debemos evaluar qué comprendieron ustedes y qué aprendieron sobre todo. Que hayan comprendido, aprendido. Normalmente nosotros, si un estudiante tiene menos del 60%, es decir, que pierde la evaluación. La tarea pasada se perdía con 59 o menos puntos. Que de 100 puntos, el 60% que equivaldría a 3, son 60 puntos, de ahí para arriba se está aprobando. Y cuando tienen 50 o menos, nosotros le decimos, está fallando y le falta aprender más, si quiere, vuelve y estudia y vuelve y me presenta. ¿Sí? Y lo mismo ahorita, 75 puntos hacia arriba está aprobando y 75 puntos. Entonces no arriesguen a
a que aquellos que nosotros vemos que perdieron muchos puntos debido al copy-pegue, que es antiético, es una trampa, hay que entenderlo como una trampa, ¿sí? Y entonces no van a tener oportunidad de corregir, porque cuando uno, siendo consciente de que está haciendo una trampa, ¿sí? No le van a dar la oportunidad de corregir ese punto. Entonces, escriban, así se equivoquen, escriban lo que comprenden. Pero le estamos dando todos los elementos para que comprendan y no se equivoquen. En el ensayo especialmente. Igualmente cuidarse mucho. Ah, el compañero ya subió el ejercicio del PIB. Yo lo voy a copiar, el cambio, el tipo de letra, cambio esto. No, nosotros revisamos, nosotros vemos, nosotros medimos la trazabilidad cuando encontramos cosas muy parecidas, muy similitudes. Ah, él es de un grupo, yo soy de otro, eso no se da cuenta porque él está con otro, yo estoy con otro. No, no se exponga. Hagan un buen ejercicio de aprendizaje. La universidad se basa sobre el aprendizaje autónomo. Eso quiere decir que usted verá si aprende o no. Pero hagan el ejercicio porque yo creo que si se decidieron por tener unos niveles superiores de estudio es para aprender, porque esa va a ser su herramienta laboral más adelante. Y cuando uno como empleador recibe un trabajador y le hace una entrevista y ve que está muy flojo de conocimiento, dice no. La competencia laboral es alta y solo la ganan los que tienen mejores conocimientos y lo que demuestran mejores conocimientos. De tal manera que, ojo con la originalidad. El ensayo se debe hacer a todo lo que yo he hablado. Claro, a lo que yo he hablado en la web, a lo que he hablado aquí. Estoy orientando los conceptos, estoy explicando los conceptos para que usted pueda desarrollar la tarea. No solamente el ensayo, sino los ejercicios. Complementan con las lecturas. Usted tiene allá un anexo sobre las funciones del Estado. Hay que leerlo porque eso le va a dar también muchos más elementos de qué escribir. Hay estudiantes que mandan ensayos hasta de 5 hojas, redactados, comprendidos, muy buenos. ¿Sí? No importa, 2, 3 hojas, mínimo 2 hojas, pero que sea de lo que comprendieron y en sus propias palabras. Listo, Marcia. Bueno, nos quedan todavía minutos para. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir los enlaces del registro de asistencia, porque si no llena el registro de asistencia no lo voy a encontrar cuando yo descargue del Drive Nacional el Excel. Pues por favor van a llenar porque después vamos a tener una actividad lúdica de quién quiere, quien asistieron al primer learning se acuerda del jueguito de quién quiere aprender economía, que es parecido al de quién quiere ser millonario, pero primero llenemos este enlace de asistencia por favor. Igualmente les voy a dar el enlace de evaluación. Para nosotros es muy importante que ustedes nos evalúen, nos califiquen. Y es este segundo enlace. Aspecto importante, le van a preguntar por quién es el que, no el tutor que tienen en plataforma, es el docente que les habló hoy. Yo de la zona oriente hay 385 estudiantes en toda la zona, yo solo tengo 5 estudiantes de acá de Vélez, porque soy director de curso grande, entonces no tengo más a cargo. Entonces no es el tutor que ustedes tienen, es el que les realizó el B-Learning. Grupo, si no lo saben, no lo anoten. Pero ustedes deben saberlo, allá por participantes se encuentran en qué grupo están. ¿Sí? ¿Esta qué sesión es? Les van a preguntar qué sesión. Un correo. La 2, tutor. Es la 2. La réplica no cuenta como una sesión aparte, la réplica es una repetición. Entonces, la vez pasada hicimos sesión 1 y una réplica. Muchos, cuando yo revisé la asistencia, muchos colocaron segunda sesión porque asistieron a una y asistieron a la otra. O no habiendo asistido a la primera, entonces como era la segunda en la réplica, la segunda en tiempo, en programación, ponían sesión 2, no.
La sesión 1 es unidad 1, la sesión 2 es unidad 2 y la sesión 3 es unidad 3. Ana, me regala nuevamente la asistencia. En el chat está, pero se la vuelvo a regalar. ¿Ves? Es la segunda sesión. De hoy en 8 días tenemos réplica. Quienes quieran repetir pueden hacerlo porque quieren volver otra vez a escuchar. Les quedó todavía hoy vacíos. Pero no llenan asistencia dentro de 8 días porque entonces me va a duplicar allá en el Red Nacional de Asistencia. Llenan asistencia a los que no asistieron hoy. Porque se llena una sola asistencia por la sesión o por la réplica. Pero sí es necesario hoy que todos estén inscritos y que llenen la asistencia. Y así no evitamos más adelante reclamos, pero es que no me aparecen los puntos y yo asistí, pero usted no llenó la asistencia, usted no estaba inscrito. Pues ¿cómo? Bueno. Me van contando cuando vayan terminando. Profe, qué pena. Germán Guarnizo, Bueno, sí. ¿me podría repetir con cuántos pues pasa uno la tarea o la evaluación? El 60% de los puntos. Quiere decir que si esta evaluación es de 125, el 60% que equivale a una calificación de 1 a 5, de 3, es con 75 puntos. La pasada, como eran 100 puntos, el 60% pues son 60 puntos. Equivale a 3 después cuando la Ley de Control publique las calificaciones. De tal manera que el curso, ¿cuántos puntos se aprueba? Con 300. Con 300. 300 significa 3. Eso es lo que deben sumar mínimo. Ojalá más, porque la idea es que tengan un buen promedio, que muestren mucho aprendizaje. Ahora al final vamos a prender todas las cámaras para tomar una evidencia de la asistencia de todos. Daniel pregunta que ¿qué sección es la sesión? Sesión segunda. Estamos en la unidad 2, segunda sesión. Los dos cuestionarios, ¿no? El de asistencia y el de evaluación. ¿Qué periodo es? ¿Quién le explica a Jessica en qué periodo estamos? 1604. 1604. ¿La universidad tiene cuántos periodos de matrícula al año? 5. 5. ¿El código qué significa? 16 semanas y el cuarto periodo. Por ejemplo, 1601 es un periodo de 16 semanas, que es el primero. Luego viene el 1602, que este año empezó como en marzo hasta junio. Entonces se llama 1602 porque era de 16 semanas, 4 meses. Y era el segundo. El 83 que conocemos como intersemestral, significa que es de 8 semanas y es nuestro tercer periodo. En este momento es de 16 semanas y es el cuarto periodo que... Y ayer antier cerraron matrículas para el 1605, que es de 16 semanas porque va de octubre a febrero y es el último, quinto periodo. Eso es la nomenclatura de los periodos. Entonces estamos en el cuarto periodo del año de 16 semanas, 1604. Bofe, perdón, o sea, hasta ayer tenían plazo, pero los nuevos para inscribirse para el quinto, ¿cierto? Nosotros no. Y antiguos. ¿A qué me refiero?
Si usted en el 1604 matriculó 15 créditos y quiere avanzar, le quedan 6 créditos porque en este se puede llegar hasta 21 créditos en el segundo semestre calendario, ¿sí? Puede matricular hasta 21 créditos y entonces dice, no, pues yo puedo y voy bien y sé que aguanta matricular 2 cursos más de 3 créditos y podría matricular 6 créditos más para completar los 21 máximo que puede, ¿sí? O estudiar el 16.1 y no había matriculado en el 16.4, dice, por alguna razón, entonces vuelve y puede matricular en el 16.5. Ah, vale, listo. Nuevos igual. Profe, si yo tengo matriculado 21 en el 16.4, ¿yo puedo matricular más en el 16.5? No, porque el límite máximo son 21 créditos. Ah, ok. Gracias. Un estudiante nuevo del 8.3 puede matricular, si no matriculó el 16.4, puede matricular el 16.5. Es un estudiante antiguo porque ya había hecho el 8.3 y puede continuar el 16.5. ¿Sí? Entonces todo depende. Son nuevos o antiguos que no superen los 21 créditos en el 16, sumando 16.4 y los de 16.5 que no superen los 16.4. Bueno. Si ya terminaron, podemos empezar este pequeño concurso, ¿vale? Sí, señor. Bueno, ¿quién quiere aprender economía? Van a haber unas preguntas y unas respuestas con los temas que hablamos hoy. Las 2 grandes ramas de la economía son A, microeconomía y macroeconomía, B, psicología y sociología, C, econometría y optometría, y D, antropología o sociología. Microeconomía y macroeconomía. Última palabra. Sí. Bueno, no van Última, a llamar, sí. no vayan a llamar a ningún amigo. Listo. Digo que la A. Ey, ¿por qué no me está tomando la A? Debe aparecer. Listo, ya. Correcto. Siguiente. Los agregados nacionales pertenecen al área de microeconomía, A, B, macroeconomía, C, supereconomía, D, hipereconomía. Macroeconomía. La B. ¿Y La A, tutor. La B. La B. La B porque ese era el tema de hoy, de macroeconomía. ¿Sí? Agregados nacionales. Correcto. Vamos a ver. Macroeconomía. Correcto. Siguiente pregunta. Están llenando o ya llenaron el formulario de asistencia, ¿no? No se van a entretener ahora con el juego y quede pendiente. Una de las funciones económicas del Estado es recaudar impuestos, regular la actividad económica, determinar el gasto público o todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Seguros? Sí. Bueno. Correcto. Bueno, le pusieron atención a la charla. Entre las funciones económicas del Estado está A, intervenir el valor de la tasa de cambio, fijar multas, regular mercados, todas las anteriores. Todas las anteriores. Regular mercados. C. La C. La C. Sí. Bueno, La C, tutor. y quien dice todas las anteriores, Es la C, profe. La D. la D dice. La C. Porque es que el Estado no puede intervenir en el valor de la tasa de cambio. No, porque eso lo da es el mercado. Fijar multas. La demanda y la oferta de dólares es la que determina el valor de la tasa de cambio, no el gobierno. Lo hacen términos excepcionales, pero no es una de sus funciones. Recuerda que hablé de dejar hacer pasar porque antes el Estado regulaba el precio, ahora no, ahora es un mercado libre de dólares, todo el mundo compra y vende y dependiendo de cuántos quieren comprar y cuántos quieren vender es que se fija el precio. Igual, fijar multa no es una de las funciones propias del Estado, ¿sí?
Total de que nos queda regular los mercados, porque esa sí es una función del Estado. Es muy importante de las funciones. Ah, está equivocada. La respuesta aquí es la C, realmente. Me quedó corrido. Producto Interno Bruto es A, el producto de los impuestos, B, el valor de las exportaciones, C, el valor de la producción de bienes y servicios de un país, D, el gasto público en educación. La C. La C, tutor. La C. Última palabra. Sí. Correcto. Cuando se habla del PIB real nos referimos a PIB inflado, B, PIB deflactado, C, PIB desinflado, D, PIB reventado. La B. nos corchó. La B. No, La no me B, corté. PIB deflactado. Recuerda que yo dije que hay un PIB nominal y un PIB real, y que el PIB real era darle la variación a los precios, y para eso se utilizaba el deflactor del PIB. B. Sí, lo había dicho, lo he explicado. Bien. Deflactado. PIB deflactado. Por eso tienen que ustedes que hallar el deflactor del PIB para hallar que es lo que ha variado los precios para conocer el PIB real. Cuando nos referimos al desarrollo económico, hacemos alusión a mejoramiento de las condiciones de vida, B, generación de productos de mejor calidad, C, mayor producción de alimentos, D, más impuestos. A. B. A la La B. porque es el mejor de las variables de las condiciones de vida, que es cualitativo. Correcto, la definición de desarrollo económico es cuando nosotros mejoramos o aumentamos las condiciones o el bienestar De la las humanidad. condiciones sociales. El crecimiento económico se conoce como el aumento del A, desempleo, B, la tasa de inflación, C, del PIB, D, ninguna de las anteriores. El PIB. El PIB. Correcto. Crecimiento económico es una variable cuantitativa que se conoce cuando medimos El el indicador del PIB. aumento de la producción interna bruta del país. Y lo hacemos en términos de PIB real, para recordar. Deflactar el PIB significa A, calcular la inflación, B, revisar los precios de la canasta familiar, C, calcular el PIB La C. real, D, eliminar la variación de los precios. Calcular el PIB real. Correcto. No, vamos a eliminar los precios. Cuando nosotros eliminamos los precios, ¿sí? Estamos deflactando el PIB. Podemos saber. ¿Se acuerda que dije? Para hallar el PIB real tenemos que quitarle la variación de los precios. Sí. Y eso se llama deflactar, lo decía en la pregunta anterior. Porque calcular el PIB real no es deflactar. Calcular el PIB real es calcular la producción de este periodo teniendo en cuenta los precios del periodo anterior. Eso es calcular el PIB real, no deflactar. Bueno. El IPC significa A, Instituto de Precios de Colombia, B, Índice de Precios del Consumidor, C, Índice de Precios Colombianos, D, Índice de Precios Constantes. La B. La B, índice La de B. precio del consumidor. El IPC es el Índice de Precios al Consumidor, me dicen la mayoría, creo, o todos. Sí. Correcto. Para determinar el IPC es necesario investigar los cambios en A, la variación de la tasa de cambio, B, el índice de la bolsa de valores, C, la canasta familiar, D, el boletín del consumidor. La canasta familiar. C. La canasta familiar. Correcto. La tasa de inflación se calcula a partir del deflactor del PIB, índice de precio del consumidor, del PIB nominal
o todas las anteriores? La B. Ya las antes. La B. El índice de precios del consumidor. El B. ¿Sí? ¿Alguien dijo todas las anteriores? No. La B. No sé por escuchar. La B. Listo. ¿Listo? Estaban atentos. Creo que si conservan esos conocimientos de este ejercicio, van a tener los elementos conceptuales y teóricos comprendidos de esta unidad 2 y van a presentar un muy buen trabajo. Eso espero. Ya realizaron todos la... Uy, por aquí veía muchos desaciertos en el chat, pero bueno, yo no estaba viéndolo. ¿Ya hicieron el registro? Ya, doctor, ya realicé. Sí, señor. Bueno, perfecto. Recomendación. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta fuera de este tema? Sí. Profe, ¿la inflación tiene que ver con el tema del UR? Es que yo tengo un crédito hipotecario y ha empezado a subir la cuota mucho mes a mes. Total. Si lo tiene el crédito en VRs y el banco le permite pasarse a pesos, hágalo, pero ya. ¿Por qué? Porque es que la VR es un índice que significa unidad de valor real. Y es que esa unidad de valor real, cuando le dan un crédito de 100 millones de pesos, dicen son tantos, porque cada unidad se va actualizando con la inflación para actualizar el poder adquisitivo, el valor de nuestra capacidad de compra. Entonces, si sube la inflación, sube ese indicador. Y como yo tengo unidades, mi crédito está en unidades de ese indicador, pues entonces suben las unidades y me va a crecer el saldo y me va a crecer la cuota. Y con esa incertidumbre que hay ahorita de recesión y de inflación, ¿sí? Se le dispara el saldo y se le dispara la cuota. Entonces yo tengo que preguntar en mi entidad financiera si me permiten pasar el crédito a pesos. Porque los pesos es con las tasas actuales de interés, pero no están creciendo al mismo ritmo de la inflación. De hecho, yo tuve que hacerlo, también tengo un crédito hipotecario y confidencialmente les cuento, en enero debía 60 millones de mi crédito hipotecario y en julio, que empecé a analizar la incidencia, había subido a 66 millones el saldo y la cuota me ha subido de 700 a 820.000. Inmediatamente me comuniqué con el banco me dijo que sí, que podía pasarme a pesos, me pasaron a pesos, ¿sí? Y voy a pagar por el resto de tiempo que me queda una cuota fija y apenas me subió 100.000 pesos, pero cuota fija. Es decir, que voy a pasar a 920.000 pesos este año, el año entrante, dentro de 2 años, dentro de 3, dentro de 4, todos los 9 años que me faltan, siempre los mismos 920.000, pero yo sé que a mí me van a actualizar los ingresos y todas las cosas, entonces sí, ya, hágalo ya si se puede pasar a pesos. Y con la devaluación del peso, pues en 5 años 900.000 pesos o 700.000 claro, pesos no es lo mismo. No es lo mismo, entonces hágalo, pero ya. Y si no, entonces también hay otra figura que es venderle la cartera a otro banco que se la compre en pesos. Pero los bancos normalmente permiten, para que no se le vaya al cliente, permiten pasarla a pesos. Gracias, profe. Bueno. Yo les estaba dando recomendaciones, traten de avanzarlo más rápido, manden los avances al tutor, traten de tener ya trabajo avalado por el tutor y terminado para que lo entreguen y empiecen ya de pronto a mirar el siguiente tema o a dedicarse a los otros cursos. Profe, o sea que uno el ensayo lo puede enviar para revisión. Todos los temas de la tarea los puede enviar, eso siempre lo hemos dicho, que para eso es el foro de aprendizaje, para que le diga a su tutor, míreme cómo va el ensayo, por favor, y me dice si necesito mejorar. Y él dice, va bien, va regular, va mal, y uno va mejorando. Y le dice, va bien, listo, ya tengo el primer punto, ya no me preocupo. Mire mis ejercicios, mire mi portada, mire mis conclusiones, introducciones, un solo párrafo, objetivo general y 3 objetivos específicos. Las conclusiones son 1 por cada objetivo específico. Es decir, si mi objetivo específico es tratar de comprender las funciones que cumple el Estado en la economía, pues ese es el objetivo que yo me propongo alcanzar,
con este trabajo, con este aprendizaje. Si lo logré, la primera conclusión va a ser que comprendí que las funciones del Estado en la economía son muy importantes por esto y esto y esto. El segundo es comprender los indicadores macroeconómicos, especialmente el Producto Interno Bruto. Ese es el objetivo. Voy a comprender y aprender eso. Entonces, si lo comprendí, lo aprendí, esa es la conclusión segunda. Porque esa es la manera técnica como se presente. Ojo con las normas APAS en los referentes, ¿sí? Todo eso lo pueden ir presentándoles al tutor. Si el tutor todo le va avalando, usted entrega un trabajo ya perfecto porque ya le he dicho, no le puedo quitar puntos porque yo le dije que estaba bien. Le revisé y lo encontré bien y le estaba bien. Entonces es muy importante que ustedes presenten los avances al tutor para que le vaya avalando y cuando lo entregue ya esté perfectamente autorizado por el tutor. Pendiente de los IPAs, si quieren profundizar los IPAs, mire, como yo les dije hace un rato, yo voy a hacer dentro de 8 días IPAs con los 5 estudiantes que tengo de aquí de Vélez. ¿Sí? Pero, el de mi curso es hoy a las 2 de la tarde. Pero usted tiene un CIPAS con el docente y él le va a explicar. Parto de que le va a explicar los temas tal como lo expliqué yo. Pero ¿por qué es importante asistir con el CIPA? Porque él es el que le va a calificar. Si él le dice algo diferente, de diferente forma, pero que la va a llevar al mismo resultado, ¿sí? Póngale atención al docente como le dice, porque él después va a decir, no, es que yo le dije que era por otro lado, que era de esta otra forma, que entonces no lo hizo así, porque le puso cuidado al otro docente. Vamos a llegar al mismo resultado, pero a veces yo debo como mostrarle mis avances. Muchos estudiantes me entregan los avances a mí porque soy el director, y yo le digo, no, a su tutor, que es el que le va a revisar y le va a calificar, yo no le voy a calificar. Entonces él es el que lo va a orientar cómo lo debe hacer, qué le debe cambiar, qué no le debe cambiar. Entonces asistir a los IPAs, porque los IPAs sí son con su tutor. Presentar los avances. Entonces son las recomendaciones que le damos porque ya se han ido, por ejemplo, para nosotros no nos queda sino el e-learning, la réplica dentro de 8 días. El CIPAS con mis 5 estudiantes también dentro de 8 días y ya es esperar que ustedes avancen con sus tutores. Todos conocen también que pueden acceder a la comunicación por Skype. ¿Sí? En noticias del curso están las agendas de acompañamiento docente donde ellos publicaron sus datos de contacto y sus horarios de atención. Entonces también es muy importante que conozcan cuándo los puede atender su docente por Skype. ¿Alguna inquietud, producto? Nos pasamos 4 minuticos, pero bueno. ¿O ya quedó todo bien? No, profe, todo bien, muchísimas gracias, realmente muy productivo. Listo, me alegro que haya aportado algo. Dentro de 8 días hay réplica a esta misma hora a las 10 para los que quieran volver a asistir y para los que no pudieron asistir hoy, pues de todas maneras van a tener la misma explicación dentro de 8 días. Bueno, entonces no queda más que despedirme. Feliz fin de semana y mucho estudio y mucho juicio. Gracias, tutor. Feliz tarde. Ay, prendamos la cámara un momento. Tomo la foto para efectos del informe. Pues ya se han ido como 20, pero no importa. Listo, chicos y chicas. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.